El método de factorización se llama de la forma ax cuadrada más bx más c. Ese es el nombre del método. Ese método precisamente comienza con una letra A porque está haciendo referencia al coeficiente del término cuadrático. Eso quiere decir que este método es completamente diferente al otro método que vimos la clase pasada, que es x cuadrada más bx más c. Si ustedes ven, la diferencia con este método es que aquí el coeficiente es la unidad. En este el coeficiente no es la unidad. Como no es la unidad, entonces el método es diferente y eso implica que las consideraciones que voy a hacer para realizar el método, pues obviamente son diferentes. Bueno, ¿cómo es que realizo este método? Bueno, lo primero que tienen que hacer es multiplicar el coeficiente del término cuadrático por el término independiente. Si ustedes hacen esa multiplicación, la multiplicación que les da de eso que les acabo de mencionar es precisamente el número 30. Lo que ustedes deben de hacer es calcular las parejas que me den por resultado el número 30. Por lo tanto, la pareja que me da 30, comenzando por el 1, es el 1 por 30. Si me voy con el 2, pues de manera inmediata sé que es 2 por 15, no hay mucho que pensarle. Si me voy con el 3, pues ya sabemos que es 3 por 10, o si esas tablas de multiplicar ya se las saben. Si pienso en el 4, 4 por ningún número me da 30, entonces no puedo pensar en el 4. Si pienso en el 5, 5 por 6 me da 30. Y si pienso en el 6, 6 por 5 me da 30, pero si se dan cuenta ya se repitió. Por lo tanto, nada más son esas parejas. Fíjense cómo lo estoy haciendo de manera ascendente, comenzando por 1 para barrer todas las posibilidades y que no me pierda en ninguno de esos casos. Y ahora bien, ya que hiciste ese cálculo, lo que debes de hacer es que este trinomio que tengo aquí lo voy a reescribir. ¿Qué quiere decir reescribir? Pues quiere decir volverlo a escribir, pero de otra manera. Y la otra manera es la siguiente. Yo debo de detectar cuál de estas 4 parejas, a lo mejor fueron 5, a lo mejor son 6, a lo mejor son 7, no sé, todo depende del método del trinomio, cuál de esas parejas, sumadas o restadas, me dan este número. Si yo empiezo a pensar en la primera pareja, si yo la sumo me dan 31, si yo la resto me da 29. Conclusión, esta pareja no es. Siguiente pareja, si yo la sumo me da 17 y si yo la resto me da 13. ¿Sí se dan cuenta que ya fue? Porque yo quiero que sumado me dé 17. ¿Sale bien? Así es como voy a dar cuenta, sumados o restados. Si siguen practicando con las demás, se van a dar cuenta que esta sumada me da 13 y restado me da 7. Por lo tanto, esta pareja tampoco es. Sumados me da 11 y restados me da 1. Por lo tanto, tampoco es esa pareja. La única pareja que cumple con que sumado o restado me dé el coeficiente del término lineal es precisamente esta pareja. Por lo tanto, lo que yo hago es reescribir. ¿Qué quiere decir reescribir? Quiere decir que otra vez vas a escribir el 6x cuadrada, pero ahora ese 17x lo vas a escribir utilizando esta pareja. ¿Cómo? Siempre el mayor primero, y el mayor resulta que es el número 15, y le vas a sumar un 2. Pero como estamos hablando de la x, le debes de agregar esa letra que te hace entender que estos son términos semejantes para que te dé por resultado el 17x. Eliges los números de las parejas, pero le agregas el término adecuado al término lineal. Y ya que lo reescribiste, y obviamente me faltó por aquí escribir el más 5, entonces ya comenzaste por el método de factorización. Acuérdense que la factorización se tiene que hacer aquí toda junta. Hay veces que en algunos momentos les llegan a enseñar que por aquí estás haciendo la operación, de este lado haces todas las factorizaciones y luego te regresas. Eso no es adecuado porque recuerden que en una línea de producción todo se hace sobre la línea de producción. Solamente van llegando elementos y se va armando, se va armando. Entonces no me puedo permitir hacer por un lado todas las factorizaciones y luego regresarme a la operación inicial. Eso es una imprecisión que a veces cometemos según para hacerlo más fácil, pero nos estamos perdiendo de entender lo que es un método. Ok, ya que hice eso de reescribir, ahora sí va a empezar el método de factorización y voy a factorizar por máximo común divisor. Recuerden que máximo común divisor hace referencia a dos situaciones. La primera es el máximo número que divide a los dos y la otra
hace referencia a que es el factor común que tiene el exponente menor. Entonces, bajo esas dos consideraciones, voy a realizar la factorización por máximo común divisor y la voy a hacer por parejas. Primera pareja, segunda pareja. Y entonces, el máximo común divisor de esta primera pareja es el número más grande que divide a los dos. Si ustedes piensan en el número más grande que divide al 6 y que divide al 15, pues es un número que es el número 3. Me voy con el factor común. El factor común es la letra X, pero si ustedes observan el exponente menor, es el exponente 1. Por lo tanto, el máximo común divisor es un 3, que es el número mayor que divide a los dos, y una X, que es el factor común, con el exponente menor, que ya les había dicho que el exponente menor es 1. Y entonces voy a escribir aquí un paréntesis, que va a ser el segundo factor, y se va a obtener de la división de este primer término entre el máximo común divisor. Si hacen la división elemento por elemento, es más entre más me da más, 3 entre 3 me da 2, y x cuadrada entre x me da x. Así es como obtienen ese primer término del segundo factor. Ya sé que aquí es 2x. Y luego hago lo mismo que el siguiente término. Este término lo van a dividir entre el máximo común divisor. Nuevamente, si dividen elemento entre elemento, lo que va a ocurrir es que un más entre más me da un más, 15 entre 3 me da 5 y x entre x me da 1. Por lo tanto, escribiendo todas esas divisiones de elemento entre elemento, dijimos que el primer elemento es un más, que fue el más entre el más. Luego el 15 entre el 3 me da un 5 y esta x entre esta x me da un 1 y 1 por 5 pues sigue siendo 5. Después vamos a calcular el máximo común divisor de esos dos segundos términos. Si reviso esos dos términos, el factor común, el primer factor común es el signo. Recuerden que siempre se comienza por signo. Luego, si ustedes piensan en cuál es el número más grande que divide al 2 y divide al 5, pues el único número que puede dividir al 2 y al 5 es el número 1. Si ustedes piensan en la variable, pues resulta que no hay una variable que sea común. Por lo tanto, el máximo común divisor solamente es el signo más, que en este caso es una operación, y el número 1. Y por lo tanto, ahora van a escribir un paréntesis, donde en ese paréntesis van a escribir el resultado de la división de cada uno de los términos entre el máximo común divisor. Por lo tanto, si este 2x lo dividen entre el 1, pues es obvio que me va a dar el 2x, ¿no? Ahí no hay como que pensar mucho. Y si ustedes dividen el más 5 entre el más 1, dividiendo elemento entre elemento, es más entre más me da más, y el 5 entre 1 me queda 5. Por lo tanto, aquí voy a tener un más 5. Y por último, vuelvo a factorizar utilizando el máximo común divisor. Nuevamente, factorizo por máximo común divisor. Y acuérdense que en el máximo común divisor lo que deben de buscar es el número que divida todo o el factor común con el exponente menor. Entonces, si ustedes observan con sus ojitos de la carita en este término y en este término, se van a dar cuenta que sí hay un factor común, y el factor común se denomina función exponencial. Esto que está aquí es una función exponencial. ¿Por qué es una función exponencial? Porque una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Si ustedes ven a la x, le multiplico por 2 y le sumo 5. Por eso es una función, porque es una definición basada en operaciones. Y se llama función exponencial porque aquí tiene un exponente, que en este caso es el mismo exponente y es 1. Por lo cual, el máximo común divisor es esa función exponencial, o sea, el 2x más 5. Van a calcular los otros dos términos que me completan la factorización, y eso proviene de la división. Si ustedes dividen ese término entre este término, se van a dar cuenta que la función exponencial y la función exponencial es la misma. Por lo tanto, ahí me da 1, y 1 por el 3x que no estoy dividiendo, pues me da por resultado el 3x. Y luego, si dividen este segundo término entre el máximo común divisor, se van a dar cuenta que la función exponencial es la misma.
Por lo tanto, la división de esas funciones exponenciales les da 1. Y 1 por el más 1, pues es más 1. Y por lo cual aquí escriben un más 1. Y ahora sí, ya terminé. ¿Por qué? Porque esta suma, acuérdense que también aquí hay otra suma, acuérdense también que aquí hay otra suma, esa suma la estás expresando como factores. ¿Qué es factorizar? Expresar como factores. ¿Cómo lo logras? Lo logras comenzando por calcular las parejas, reescribir y luego factorizar 2 veces como máximo común divisor. Y de ahí ya tenemos el resultado. Comenzamos. Para poder factorizar, yo me doy cuenta otra vez que voy a factorizar por la forma ax cuadrada más bx más c. Y si voy a utilizar esa forma de factorización, lo primero que debo de hacer, y que me doy cuenta que es por eso, acuérdense que comienza con un coeficiente. Como comienza con un coeficiente, por eso sé que es esa manera de factorizar, y aparte sabemos que es un trinomio. Entonces lo primero que hago es multiplicar el 6 por el 35. Si multiplico el 6 por el 35, el resultado de multiplicar el 6 por el 35 es 6 por 5, 30, llevo 3, 6 por 3, 18, y los 3 que llevaba es 210. Por lo tanto, necesito calcular todas las parejas que me den por multiplicación 210. Por lo tanto, comienzo con el 1. 1 por 210, sé que me da 210. 2 por 105, también sé que me da 210. Es como empezar a ver todas las posibilidades, ¿no? 3 por cuánto, pues hago la división. 21 entre 3 me da de 7, no llevo nada. 0 entre 3 me da de 0, y entonces es el 3 por el 70. Me voy por el 4. 4, vamos a ver si se puede dividir. 21 entre 4 me da de a 5, sobra 1. 10 entre 4 no se puede, por lo tanto el 4 no es posible. Me voy con el 5. 21 entre 5 me da 4, sobra 1. Y 10 entre 5 me toca de 2. Por lo tanto el 5 y por el 42 también me da 210. Me voy con el siguiente. Vamos a probar ahora con el 6. 21 entre 6 me da de a 3, sobran 3. 30 entre 6 me toca de a 5. Entonces también el 6 por 35 me da 210. Voy con el 7. 21 entre 7 me da 3. 0 entre 7 me da 0. También el 7 por el 30 se puede. Me voy con el 8. 21 entre 8 me toca de a 2, porque 2 por 8 16. Para 21 son 5. Y tengo el 5. 5 con el 0 me da 50. Y 50 entre 8 no se puede, porque me toca de a 6 y no alcanza. Me voy con el 9. 21 entre 9 es 18, sobran 3. 30 entre 9 no se puede porque es 27. Me voy con el 10, que esto es 21. Me voy con el 11, a ver si se puede. 210 entre 11, ahí sí le tengo que emplear más estrategias. Tampoco se puede, tampoco hay. Me voy con el 12. Y entonces si me voy con el 12, el 210 entre el 12 es de a 1, 1 por 2, 2, sobran 9, llevo 1, y el 90 entre el 12 no se puede, por lo tanto tampoco es el 22. Ah, no es cierto, ¿cuál era? Iba el 12, ¿no? Voy con el 13, perdón. El 13, entonces 210 entre 13, me toca de a 1, sobran 8, 80 entre 13 no se puede, entonces tampoco es el 13. Me voy al 14, 210, ay, disculpen, ya falló la aplicación. 210 entre 14, me toca de a 1, 1 por 4, 4, y 7, 21, llevamos 1, aquí me toca de a 0. 14 entre 70 me toca de a 5, 5 por 4, 20, llevo 2, 5 por 1, 70, entonces 14 por 5, y obviamente el que sigue es el 14, pero es 15 por 14, el cual ya se repitió. Por lo tanto, esas parejas que tengo ahí son las únicas parejas que, sumadas o restadas, las debo de considerar para que me den el 29. Entonces, lo que voy a hacer es reescribir lo que tengo, escribiendo primero el 6x cuadrada y el 35. Y entonces voy a ver cuál de esas parejas me sirve. Comienzo con la primera. Esta primera pareja, sumados, me da 211. Restados, me da 209. Por lo tanto, no es, porque yo quiero que sea 29. Siguiente pareja, sumados me dan 107
y restados me dan 103, tampoco me sirve. Siguiente pareja, sumados me dan 73 y restados me dan 67, tampoco se puede. Siguiente pareja, sumados me dan 47 y restados me dan 37, tampoco me sirve. Siguiente pareja, sumados me dan 41 y restados me dan 29, esa sí me sirve. Si se dieron cuenta que aquí ya sería el 29. Me voy con la siguiente pareja, sumados son 37, restados 23, no me sirve. Siguiente pareja, sumados 31, restados 11, tampoco me sirve. Siguiente pareja, sumados me dan 29 y restados me dan 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay dos parejas que me den el 29. Y entonces de estas dos parejas debo de elegir nada más a una. Vamos a ver cómo queda escrito. Acuérdense que primero es el grande. Entonces, si primero es el grande, yo debo de escribir más 35x menos 6x. Esa es una opción para que me dé el 29. La otra opción es la que agarramos acá. Y entonces la otra opción me da más 15x más 14x. Acuérdense que se deben de considerar en la resta o en la suma, cualquiera de ellas. Entonces, aquí lo interesante es ¿cuál es el indicio que ustedes detectan para poder decir que me conviene más la pareja de arriba o me conviene más la pareja de abajo? ¿Qué considerarían como indicio? Dime 43. Me dijo el primer compañero, para que tú sepas cuál de los dos, tienes que ir al siguiente paso. No es necesario. Desde aquí yo me doy cuenta cuál es el que me sirve. ¿En qué me voy a basar? Me voy a basar en los signos. Fíjense bien, ¿eh? Positivo, positivo, negativo, positivo. Vamos a la otra opción. La otra opción es positivo, 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 positivo. Solamente por ese análisis, ¿cuál creen que me conviene más y por qué? Yo estoy eligiendo que me conviene más esta de abajo, es por lo que les había explicado. Lo vas a hacer en parejas. Y como lo vas a hacer en parejas, fíjense cómo esta pareja es positiva y positiva, y esta pareja también es positiva y positiva. Fíjense en las parejas de arriba. Si yo considerara la otra, es pareja positiva y positiva, pareja negativa y positiva. ¿Sí se dieron cuenta de las parejas? Estas parejas son positiva y positiva. Esta pareja es positiva y positiva. O sea, son idénticas. Las dos son positiva y positiva. Pero en esta pareja, esta es positiva y positiva y la otra pareja es negativa y positiva. Ya no son bien las parejas porque no son idénticas. Entonces lo que van a buscar es que o las dos parejas son positivas o una pareja es positiva y la otra negativa y negativa, o una es positiva y la otra es negativa y la otra es positiva y la otra es negativa. También pudiera ser negativa positiva y negativa positiva. Estas son las que estamos buscando. Si se dan cuenta que de alguna manera hay simetría. Las que no me van a servir es cuando tenga positiva positiva y positiva negativa. Fíjense cómo aquí no hay simetría. Negativa negativa con positiva negativa, tampoco hay simetría. Positiva positiva con negativa positiva, tampoco hay simetría. O sea, lo que deben de estar buscando es que esas parejas coincidan porque se parecen. O las dos son positivas, o las dos negativas, o una y una. Pero no se vale que una sea las dos positivas o las dos negativas y la otra nada más sea una y una. Ahí es donde voy a tener la referencia. Bueno, debido a eso que les acabo de explicar, entonces la pareja de más 35 y menos 6x no me sirve porque eso me lleva a algo que voy a tener no simétrico. Y entonces la pareja que voy a elegir es 15 y 14 porque me doy cuenta que la primera pareja es positiva a los dos y la segunda pareja es positiva a los dos. Estos dos son positivos y estos dos son positivos. Hace rato en la otra posición, en la otra manera, perdón, me quedaba las dos positivas en una y en la otra era positiva y negativa. Esa es la razón, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar a hacer la factorización. Acuérdense que la factorización se hace por máximo común divisor.
por lo cual si se hace por máximo común divisor, lo primero que debo de hacer es precisamente calcular el máximo común divisor de la primera pareja y luego el máximo común divisor de la segunda pareja. Con los conceptos que yo ya les mencioné, el número que divide a los dos de la primera pareja, el número mayor es el número 3. La base común que tiene el exponente menor es la x a la 1, no lo escribo, y entonces ahora sí voy a calcular el binomio. Y recuerden que el binomio procede de la división, 6x cuadrada entre 3x, haciéndolo elemento entre elemento, más entre más me da más, 6 entre 3 me da 2 y x cuadrada entre x me da la x. Me voy al siguiente término, 15x entre 3x, dividiendo elemento entre elemento, es signo entre signo, comienzo con positivo, 15 entre 3 me da 5 y la x entre la x me da un 1, que el 1 al ser coeficiente, cuando se multiplica con el 5, pues sigue siendo 5. Voy entonces a la siguiente pareja, y si me voy a la siguiente pareja, resulta que en la siguiente pareja, el signo común, porque acuérdense que debo de comenzar con signo, el signo común es el positivo. En la siguiente pareja, el máximo común divisor que se refiere a los factores comunes, no lo veo, yo no veo un factor común. Sin embargo, si pienso en el número más grande que divide al 14 y al 35, pues me voy a dar cuenta que el número más grande que lo divide es el 7. Por eso el máximo común divisor está formado de dos partes, el máximo número que divide a los dos y el factor común. Ahorita esta factorización está muy simple, en su momento llegarán a cálculo diferencial, donde la factorización por máximo común divisor es enorme, porque hay que considerar signo, coeficiente, variable, función exponencial, función logarítmica, función trigonométrica y arcofunción. Entonces van a ser 6 elementos. Ahorita es muy simple porque solamente es signo, coeficiente y variable. Dentro de un rato van a ser 7 elementos. Por eso es bueno que desde ahorita lo aprendan, ¿no? Ahora bien, el binomio que se va a generar obedece a la división de este término entre el máximo común divisor. Si dividen elemento entre elemento, comienzo con signo, más entre más me da más, que saben que no se escribe, 14 entre 7 me da un 2, y la x dividido entre un 1 que está aquí, porque saben que siempre hay un número 1 que multiplica lo demás, me queda entonces una x. Y me voy al siguiente. Si yo divido más 35 entre más 7, otra vez dividiendo signo entre signo, es más entre más, me da positivo, y 35 entre 7 me da un 5. Y otra vez vuelvo a factorizar usando el máximo común divisor. Y si hago el máximo común divisor, acuérdense que debo de verificar qué es lo común entre este término y entre este término, y se van a dar cuenta que lo que es común, lo que es igual, es la función exponencial. Por lo tanto, el máximo común divisor es la función exponencial, y para que ustedes calculen el siguiente factor, recuerden que deben de hacer la división de este término entre el máximo común divisor, que si ustedes observan se convierte en una división de función exponencial entre función exponencial, que me da 1, y 1 por 3x, pues sigue siendo 3x. Y luego, si hago la división del segundo término entre el máximo común divisor, se van a dar cuenta que se convierte en una división de la función exponencial entre la función exponencial, que me da 1, y 1 por más 7, pues sabemos que es más 7. Y con eso ya terminé la factorización. Dos veces aplico la factorización por máximo común divisor. Dos veces. Y estos números se obtienen de un cálculo de las parejas que me dan por resultado la multiplicación del coeficiente del término cuadrático por el término independiente. ¿De dónde proviene la factorización de división sintética? Bueno, proviene que, si ustedes se dan cuenta, tengo un término cuarto y yo no sé factorizar términos cuartos. Me quedé en suma y resta de cubos, fue lo más alto. Pero si es un cuarto, ahí ya está medio complicado. Y entonces voy a utilizar una estrategia que me enseñaron en el kinder. En el kinder me enseñaron lo que eran los enteros. Y a partir de ahí pasé a la primaria. Y en la primaria me enseñan lo que es el residuo.
Si ustedes dividen 14 entre 3, yo ya sé hacer esa división. Me toca de a 4, disculpen, falló la aplicación, ahorita lo escribo bien. Me toca de a 4, 4 por 3 es 12, le restan el 12 al 14 y les da por residuo un 2. Todo provino del kinder. En el kinder me enseñaron las cosas enteras y me enseñaron que había pedacitos. En la primaria me enseñan a hacer divisiones y me dicen, fíjate bien, lo que te acaba de ocurrir es que tú tenías 14 tercios y te acabas de enterar que esos son 4 enteros y te están sobrando 2 tercios. Ese es el concepto adecuado. En algún momento en la vida me enseñaron que había fracciones mixtas y me decían 4 2 tercios, pero eso es una mala conceptualización. No existen las fracciones mixtas. Lo que existe es expresar a tu número racional como un entero y un sobrante. Eso te lo enseñaron en la primaria, provino del kinder. Y entonces en la primaria también te dijeron, bueno, es que va a haber veces en que si tú tienes el 15 y lo divides entre el 3, pues te queda de a 5 y no te sobra nada. Eso quiere decir que 15 tercios son 5 enteros. Eso te lo enseñaron en la primaria. Llegamos a la secundaria y en la secundaria te dicen, si tú haces un concepto que se llama operación inversa, este 3 que está dividiendo, la operación inversa es multiplicar. Por lo tanto, 15 es 5 por 3. Llegas a la vocacional y te dicen, factorizar es expresar en factores. Por lo tanto, en la vocacional te enseñan que si tú haces una división, y el residuo es 0, tú puedes factorizar, o sea, puedes expresar en factores a este numerador como el producto del cociente por el denominador. ¿Qué es lo que voy a hacer? Van a ser muchas divisiones para que cuando tú te des cuenta que el residuo es 0, sepas que la factorización del 15 es por la multiplicación del cociente y del dividendo. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a utilizar. Y entonces, propiamente no es un método, sino es una estrategia. Y entonces lo que te van a decir es, para que tú puedas lograrlo, pues haz la división de x cuarta menos 29x cuadrada más 100 y divídala entre el que tú quieras. ¿Entre cuánto lo quieres dividir? Pues entre lo que tú quieras. Pero lo importante es que sepas que va a estar factorizado. Y si tú te acuerdas, cada vez que tú factorizas, te da esto. Cada vez que tú factorizas, te da esto. Díganme, por favor, esto y esto, ¿qué nombre recibe? Dime. Lo que yo voy a hacer es dividir este trinomio, que es un trinomio cuarto, voy a dividir este trinomio entre muchos binomios lineales, porque necesito encontrar con cuál de todos ellos el residuo es 0. Pero si se dan cuenta que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 divisiones. Y 20 divisiones es demasiado. Es mucho trabajo hacer 20 divisiones. Por lo tanto, para no estar haciendo tantas divisiones, porque es demasiado trabajo, entonces voy a cambiar el procedimiento de la división y lo voy a hacer con algo que ustedes saben que es la división sintética. Por lo cual, el método de factorización no es que sea una división sintética, sino me apoyo de una división sintética para hacer muchas divisiones de un concepto que viene desde la primaria y el kinder. Acuérdense que lo que estamos viendo ahorita en la vocacional es retomar todos esos conceptos de primaria y de kinder y de secundaria para ponerlos de una manera abstracta y que la puedan aplicar en algún futuro. Entonces, si ustedes se acuerdan, la división sintética es, escribo un 1, no se quiso escribir, ahorita lo escribo. Escribo un 1. ¿De dónde salió ese 1? Pues ese 1 es el coeficiente del término cuarto. Luego escribo un 0. ¿De dónde salió ese 0? Pues del coeficiente del término cúbico.
Luego escribo un menos 29. ¿De dónde salió el 29? Del coeficiente del término cuadrático. Luego escribo un 0. ¿De dónde salió el 0? Del coeficiente del término lineal. Y luego escribo un 100. ¿De dónde salió el 100? Del término independiente. En otras palabras, esos coeficientes, recuerden que la división sintética se basa en coeficientes, es porque es el coeficiente del término cuarto, el coeficiente del término cúbico, el coeficiente del término cuadrado, el coeficiente del término lineal y el coeficiente del término independiente. Recuerden que una x elevado a la 0 es 1 porque me está diciendo que no voy a considerar a la base como factor. Y como no aparece la base como factor, solamente se escribe el coeficiente. Y debido a eso sé que cuando estoy diciendo x a la 0, estoy hablando del término independiente. Ok, así se comienza la división sintética. Y la división sintética ya les había explicado que lo que debo de escribir por acá es escribir la operación inversa. ¿Por qué la operación inversa? Pues porque habíamos visto en la primaria que debo de hacer una resta. Y como debo de hacer una resta, por eso se considera la operación inversa y por eso aquí debe de ser un menos 1. Así es como voy a hacer la división sintética. Y ahora bien, ¿alguien me puede decir qué es lo que escribo para realizar la división sintética? Dime 8. ¿Cómo hago la división sintética? Lo que hago primero es la suma. Sumo este con este y el resultado es 1. Luego multiplico este por este y el resultado lo escribo en diagonal. Sumo este con este y el resultado lo escribo abajo. Multiplico en diagonal y el resultado lo escribo en el siguiente lugar. Sumo este con este y otra vez multiplico en diagonal. Sumo este con este, multiplico en diagonal y lo escribo acá. De tal manera que después de hacer ese procedimiento me doy cuenta que este último número es el residuo. Y como ese es el residuo, acuérdense que yo estoy buscando un residuo 0. Y como no es un residuo 0, no me sirve. Y como no me sirve, pues entonces vamos a hacer otra división. Pero esa división, si se dan cuenta, la estoy haciendo muy rápida. ¿Cuál es la siguiente división? Aquí hay 1, aquí hay 0, aquí hay menos 29, aquí hay 0, aquí hay 100. Y ahora la división la voy a hacer con x menos 1. Si lo hago con x menos 1, acuérdense que se utiliza el que tenga el signo contrario, por lo tanto va a ser con un más 1. Y entonces puedo hacer la división sintética. ¿Quién me la quiere decir? Acuérdense que si ahora lo estoy considerando con el más 2, con el menos 2, perdón, porque fue el binomio menos 2, entonces sumo y me da 1. Multiplico y me da menos 2. Sumo y me da menos 2. Multiplico y me da 4. Sumo y me da menos 25. Multiplico y me da 50. Sumo y me da 50. Multiplico y me da menos 100 y cuando sumo me da 0. Entonces eso es lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando es que el residuo sea 0. Entonces, fíjense lo que acaba de pasar, ¿eh? Lo que acaba de pasar en esto que hice aquí es que yo dije la división de x cuarta menos 29x cuadrada más 100, esa división, disculpen, esa división tú la hiciste entre un x más 2 y el resultado que te acaba de dar es este que tú tienes aquí. Este 1 va a ser de un grado menor. ¿Qué quiere decir un grado menor? Pues como tú estás dividiendo x cuarta entre x, ese grado menor precisamente es x cúbica, es el resultado de la división. Por lo tanto, este 1 va a ser de esa división que es x cúbica, por lo cual aquí tienes una x cúbica y de ahí te sigues. Luego sigue un menos 2, pero ese menos 2 es de un grado menor y el grado menor es x cuadrada, uno anterior. Luego sigue un menos 25, donde ese menos 25 es de un grado menor, que es la x a la 1. Lo dejamos en x. Y luego sigue un 50, que es del grado menor, y ese ya se llama término independiente. Entonces, con eso, lo que acabas de hacer en esa división es que tú te acabas de dar cuenta, por lo que les mencioné hace rato, que si tú tienes una división y el resultado te genera un residuo 0, tú puedes hacer operación inversa y con esa operación inversa puedes ver la factorización. Por lo cual, tú ya estás seguro que el x cuarta menos 29x cuadrada más 100
se puede factorizar como este binomio por el resultado. En otras palabras, lo vas a factorizar como un x más 2 que multiplica a una x cúbica menos 2x cuadrada menos 25x más 50. Y de ahí tú ya hiciste la factorización. Entonces lo importante es que vayas detectando, bueno, primeramente que te aprendas el método, ¿no? Ya que te aprendiste el método, hazlo cada vez más rápido. Y ya que lo hiciste más rápido, cuando te dé residuo cero, ya tuviste la factorización. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un término cúbico, perdón, tengo un polinomio que es cúbico, y por lo tanto necesito factorizarlo. Y para factorizarlo, debido a que es un término cúbico, pues vamos a hacer la misma factorización. En otras palabras, otra vez voy a emplear división sintética. Y si voy a emplear división sintética, teniendo en cuenta estos coeficientes, el primer coeficiente va a ser un 1 que proviene de la x cúbica. Luego tengo un coeficiente que es menos 2, que es de la x cuadrada. Luego tengo un coeficiente que es menos 25, que es de la x. Y luego tengo un coeficiente 50, que es del término independiente. Y entonces otra vez voy a hacer la división sintética. Pero la división sintética, acuérdense que yo ya probé hacerlo con x más 1 y ya probé hacerlo con x menos 1. Entonces no va a ser x más 1 y x menos 1. Pero quien sí podría volver a hacer es el x más 2. Porque este ya probé que una vez fue, pero a lo mejor es otra vez con ese número. Entonces comienzan con ese que es un menos 2. Si el residuo no les da 0, entonces tienen que probar con x más 3. Si el residuo no les da 0, tienen que probar con x menos 3. Si el residuo no les da 0, tienen que probar con x más 4. Si no les da 0, con x menos 4, y así se siguen hasta que les dé. Díganme por favor con qué binomio les da el residuo 0. Entonces, la división con x menos 2, acuérdense que aquí se escribe el simétrico, o sea, se le cambia de signo. Y entonces habíamos dicho que este que está aquí es 1 en x cúbica, menos 2 en x cuadrada, un menos 25 en la x y un 50 como término independiente. Entonces lo que hago es la división precisamente con el x menos 2. Entonces hago la suma, me da 1. Multiplico, me da 2. Hago la suma, me da 0. Multiplico, es 0. Hago la suma, es menos 25. Multiplico, me da menos 50. Hago la suma y me da 0. Por lo tanto, yo ya tengo el resultado de esa división. Lo vuelvo a escribir aquí para que se los muestre. Lo que ocurre es que yo ya sabía que la factorización comenzaba con x más 2, pero ahora estoy factorizando que lo hice a través de una división sintética. Por lo tanto, ya me di cuenta que el que dividió y me generó un residuo 0 es el binomio que se llama x menos 2. Por eso aquí escribo el x menos 2. Y luego debo de escribir este resultado. Pero este resultado, si ustedes se acuerdan, comienza con un 1. Y ese 1 es un grado anterior. Por lo tanto, si era x cúbica, el grado anterior quiere decir que es un x cuadrada. Luego sigue un 0. Por lo tanto, es más 0x. Pero 0 por x es 0 y por lo tanto no se escribe. Y luego sigue un término independiente que es el menos 25. Y con eso, entonces yo ya pude hacer otra factorización haciéndolo por división sintética. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí necesito agregar que aquí volví a factorizar por división sintética. Ustedes se van a dar cuenta que este ya se puede factorizar. ¿Y ese cómo se factoriza? Dime, 8. Y ese se factoriza por una diferencia de cuadrados. Entonces ahora voy a hacer una factorización utilizando el método de una diferencia de 2 cuadrados. Y si hago la factorización de una diferencia de 2 cuadrados, va a resultar que entonces la factorización es un x más 2 por un x menos 2 por un x más 5 por un x menos 5. Y en ese momento ya terminé la factorización porque todo está expresado en términos lineales, en factores lineales, perdón. Y como son binomios lineales, ya terminé la factorización. Si ahora yo paso a resolver ecuaciones, y aquí estoy planteando las 3 ecuaciones, se van a dar cuenta que estos 3 ya los factoricé. Por lo tanto, como esos ya los factoricé,
vamos a escribir, bueno, ¿cómo quedó factorizado? Pues si ustedes se acuerdan, ese quedó factorizado a través de un 2x más 5. La factorización de este fue un 2x más 5 multiplicado por un 3x más 7. Obviamente el método de factorización ya se lo saben. Si ustedes se van a la siguiente ecuación, pues también ya lo factorizamos. Y la factorización, si se acuerdan, es... ¿Dónde quedó? Ah, no, aquí ya me equivoqué. Era de la primera, 2x más 5 por 3x más 1. Aquí es 3x más 1. Disculpen, aquí tuve una imprecisión bastante grande. 2x más 5 por 3x más 1. Y el otro es 2x, el otro se parece. Y el otro es 2x más 5. Es 2x más 5 por 3x más 7. Bueno, se parecen los dos, ¿no? Igual con 0. Y si ustedes se acuerdan, también yo hice la factorización de esa última. Y la factorización de esa última fue x más 2 por x menos 2 por x más 5 por x menos 5. O sea, lo importante es que ya se sabe en el método. Obviamente hay que practicarlo para que sea más rápido, ¿no? Y entonces, una vez que factorice, el siguiente paso se llama satisfacer la ecuación. También aquí voy a satisfacer la ecuación. Y también acá voy a satisfacer la ecuación. Satisfacer quiere decir que se cumpla. Si yo hago el proceso de satisfacer la ecuación, quiere decir que se está cumpliendo la ecuación. ¿Cómo voy a satisfacer la ecuación? Pues satisfacer la ecuación es un proceso mental. Lo que yo debo de pensar es qué número yo puedo sustituir en esta x, que posteriormente se van a dar cuenta que se llama abscisa. ¿Qué valor voy a sustituir en estas x y qué valor voy a sustituir en estas x? De tal manera que se cumpla que el resultado es 0. Eso es lo que yo voy a buscar, cumplir que el resultado sea 0. Y eso está súper rapidísimo porque se hace con operaciones inversas. Fíjense bien, la primera x, mejor la escribo con otro color para que se note más. La primera x va a obedecer a las operaciones inversas. La operación inversa a la suma es una resta. La operación inversa a la multiplicación es una división. ¿Cómo sé que eso que hice está resolviendo la ecuación? O sea, ¿cómo sé que satisface la ecuación? Pues fíjense aquí, si yo agarro al 2 y lo multiplico por menos 5 medios, por jerarquía de operaciones se van a dar cuenta que este 2 entre este 2 me da la unidad. Y la unidad por menos 5 sigue siendo menos 5. Y si observan, aquí hay un 5. Si al menos 5 le suman 5 les da 0. Y 0 por lo demás me da 0. Conclusión, ya estoy resolviendo la ecuación. O sea, estoy satisfaciendo la ecuación. Y si ya la entendí, entonces va a haber una x2 que va a ser la operación inversa a la suma, es la resta. La operación inversa a la multiplicación es la división. Por lo tanto, el otro resultado es menos un tercio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo al 3 lo multiplico por menos un tercio, fíjense cómo este 3 con este 3 se hace la unidad, y la unidad por menos 1 me da menos 1. Y como luego le suman 1, porque aquí dicen que hay que sumarle 1, menos 1 más 1 me da 0, y 0 por todo lo demás, no importa que sea, también me da 0. Entonces, solamente con pensar en operación inversa, puedo llegar a la respuesta de cuáles son los valores que satisfacen esa ecuación. En otras palabras, cuáles son los números que me resuelven esa ecuación a través de un proceso de factorización. Y entonces, si ya me entendieron, díganme cuánto vale aquí x1 y cuánto vale x2. 50. Dime 50. X1 es menos 5 medios. Ajá. Y x2 es menos 7 tercios. Ok, muy bien. Si se dan cuenta de lo que me dijo su compañera, pues nada más hizo las operaciones inversas. Espérame tantito, es una realidad, ¿no? Si se dieron cuenta, aquí hay una suma
por eso les dio menos 5, y aquí hay una multiplicación, por eso fue la división. Eso quiere decir que si ustedes multiplican al 2, acuérdense que aquí hay un 2, y ese 2 lo multiplican por el resultado que me acaban de decir que es menos 5 medios, vean cómo este 2 con este 2 me da la unidad, y la unidad por menos 5 es menos 5. Y entonces, pensando que aquí el binomio es un más 5, este menos 5 con este más 5 me da 0, y 0 por lo demás, no importa que sea, de todas maneras me da 0. Me voy con el siguiente valor que me dijo su compañera. El siguiente me dijo que era menos 7 tercios. Y entonces, revisando este binomio, estoy multiplicando al 3 por menos 7 tercios. De tal manera que este 3 con este 3 me da la unidad, porque se están dividiendo, y me queda un menos 7. Y si se dan cuenta, aquí hay que sumarle un 7. Por lo tanto, menos 7 más 7 me da 0, y 0 por el otro binomio, no importando cuánto sea, se cumple la ecuación donde la ecuación me da por resultado 0. Eso quiere decir que con la estrategia de operación inversa yo puedo resolver ecuaciones cuadráticas, pero no solamente ecuaciones cuadráticas, también ecuaciones cuartas. Díganme cuál es el resultado de la última. Como me dijo su compañero, pues nada más es la operación inversa, y la operación inversa es que si aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Si aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. Si aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Y si aquí hay una resta, la operación inversa es una suma. ¿Cómo la verifico? Pues simplemente, si este menos 2 lo sustituyo aquí, menos 2 más 2 me da 0. Y 0 por todo lo demás, no importa que sea, se cumple la ecuación y es 0. Lo mismo ocurre con el 2. Si este 2 lo sustituyo en esta x, en esa abscisa, 2 menos 2 me da 0. Y 0 por todo lo demás, no importa que sea, pues siempre me va a dar 0 y se cumple la ecuación. Lo mismo ocurre con este menos 5. Menos 5 lo sustituyo aquí, menos 5 más 5 me da 0, y 0 por todo lo demás, de todas maneras me da 0 y se cumple la ecuación. Se satisface la ecuación, se resuelve la ecuación. Y este último valor que es 5, este 5 lo sustituyo aquí, 5 menos 5 me da 0, y 0 por lo demás, no importando que sea, se cumple la ecuación. Entonces, ¿para qué me sirve la factorización? La factorización me va a servir para resolver ecuaciones, y la factorización me va a servir para realizar operaciones. ¿Qué tipo de operaciones voy a hacer ahora que regresemos de vacaciones? Pues las operaciones que voy a resolver, que voy a realizar, va a ser la suma de números racionales, donde aquí tenga un binomio, un trinomio, un cuatrinomio, no importa, y aquí también tenga algo similar. Entonces voy a poder hacer la suma de fracciones, obviamente basándome en el concepto de mínimo común múltiplo y de máximo común divisor. Y también voy a poder hacer multiplicaciones y también voy a poder hacer divisiones. Lo importante es que aprendan a factorizar para que lo que viene pues ya sea más tranquilo.